Buen día, espero que se estén encontrando muy bien. Nos encontramos aquí en nuestro tercer diálogo de este diálogo entre enfoques. Para mí es muy importante pues este proyecto, esta idea de compartir un espacio con aquellas personas interesadas por un lado y por otro que se trabajan temas puntuales sobre pues la línea que está siguiendo el modelo de producción de la psique. No por ello los autores o los quienes nos acompañan necesariamente se alinean con esto, pero sí trabajan puntos importantes y especiales dentro del enfoque. El día de hoy nos acompaña el maestro Eric Osvaldo Pérez Alcántara. Debo decir que es un colega, amigo, a quien admiro muchísimo. Es maestro en Filosofía Moral y Política por la Universidad Autónoma Metropolitana y licenciado en Filosofía por la misma. Entre sus áreas de interés está la filosofía moral, ética y política en torno a Hegel, el problema del reconocimiento en la teoría política del mismo, así como los vínculos existentes entre la ciencia de la lógica y los principios de la filosofía del derecho. Es docente de tiempo completo en el Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México y para mí es un enorme placer tenerlo aquí con nosotros, al maestro. Tiene una trayectoria larga en torno a Hegel, trabajando sobre todo Hegel y el derecho, entonces sé que nos va a contribuir mucho y nos va a llenar mucho aquellas cosas que nos puede ir compartiendo. Como saben, siempre les comparto al inicio el eje que me gustaría seguir. Tengo yo tres puntos importantes que me gustaría tocar. No sé si toquemos todos, pero pues intentaremos abarcar algunos de ellos. El primero es el núcleo hegeliano, conceptos relevantes para la teoría y la praxis. Sobre todo me gustaría centrarme en conceptos como espíritu, lo absoluto, universalidad y sobre todo el concepto de negatividad. En el segundo punto, interpelación, la textualidad en Lacan y Gillet como recursividad hacia Hegel. Y por último, abarcar multiplicidades, la aparición de Alain Badiou y otra lectura de Zizek en Agum Hamza, ¿no? Que es al final también un, por ahí alumno de Zizek, sigue mucho las ideas de Zizek, tiene un libro publicado con él y otro hablando sobre Zizek. Lamentablemente, pues la gran mayoría de los textos de Hamza se encuentran en inglés, pero por ahí podemos encontrar alguna que otra cosita, sobre todo leer a Marx en español. Eh, Eri, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás esta noche? Pues me encuentro bien y te agradezco la presentación que me haces a nuestro público que nos escucha también. Soy compañero de Ricardo y la verdad que es él quien hace este trabajo extraordinario. Entonces, ojalá podemos ayudar a los colegas, a los interesados en esas áreas, un poquito con las ideas de Hegel, en la medida de lo posible, Ricardo, claro que sí. Sí, sobre todo porque Hegel es un autor complejo, ¿no? De quienes Es estudian a verdad. Hegel se refieren a Hegel como alguien complejo, quienes no conocen a Hegel también lo mencionan como alguien complejo, incluso quienes están en contra de Hegel hablan mucho de su escritura, ¿no? La forma en cómo redacta, luego tenemos ahí pues esta traducción, ¿no? Que se realiza del alemán al español, a veces compleja, ¿no? A veces no se encuentran los términos precisos, también la época en la que vivió Hegel, pero bueno, Eric, te agradezco mucho. Me gustaría también ir comentándote un poco sobre qué trata este modelo de producción en la psique. Y el modelo de producción de la psique nace como un diálogo a partir de dos posturas, una que se llama la Escuela Histórico-Cultural, sobre todo de autores de la época soviética, no se quedan ahí, ya podemos encontrar autores sobre todo brasileños, cubanos, mexicanos, pero inician mucho con toda la tradición soviética y hacer un diálogo con el psicoanálisis, sobre todo de corte lacaniano, izquierda, ¿no? Entonces ese diálogo lo hago pues a partir de autores contemporáneos como Gillet, que trabaja el psicoanálisis lacaniano, Hamza como su discípulo, pero bueno, también Gillet no lo menciono en todos los textos, pero por ahí tiene una lectura importante de autores soviéticos. De hecho, en algún video por ahí Gillet menciona que aprendió ruso, ¿no? A hablar, y por ahí siento yo que admira mucho a Ilienko, que entra dentro de esta tradición histórico-cultural. Eh, Eric, el modelo de producción de la psique le debe mucho a Hegel, principalmente por ser inspiración para autores como Lacan, ¿no? Ilienko, que también llegó a leer a Hegel, Zizek, Marx, ¿no? Que retoma varias cosas de Hegel, Hamza, principalmente ellos.
Este modelo de producción de la psique propone justamente eso, que la psique es una producción de dos fuentes principales, la actividad y la negatividad. Hay un retorno por ahí que yo realizo, no de manera formal, pero sí hacia Badiou, porque considera que la realidad es múltiple y también se alinea a veces con las posturas de Zizek de que la realidad está rota, ¿no? Elementos importantes para que haya una producción. Eh, la propuesta nace de las lecturas, sobre todo ontológicas, de la universalidad y aquellos conceptos que le interpelan, ¿no? Función, existencia y verdad. En Hegel hay varios conceptos que son retomados pues, por otros autores, como ya comentaba, Marx, pero también podemos encontrar Althusser, Lukács, ¿no? No están aquí y no creo que hablemos de ellos, a menos que tú lo consideres pertinente, pero creo que no. Pero bueno, al final lo que quiero decir yo con esto es que muchos autores le deben a Hegel eh, por ahí un movimiento en su pensamiento y en su sistema filosófico. En ese sentido, Eric, yo en alguna charla te escuché decir, siguiendo a Honneth, que hay conceptos, o parecía que hay un núcleo de conceptos hegelianos o de Hegel que son importantes, ¿no? El espíritu, la ética, ¿no? La moralidad, eh, y creo que son importantes también porque tienen que ver, o así yo lo entendía en las charlas que te he escuchado tener, que tienen que ver directamente con esta idea de la autoconciencia o el reconocimiento. ¿Por qué, Eric? O Sí, sea, es ¿por verdad. qué? Ajá. Es verdad lo que comentas. Es verdad en dos sentidos, ¿no? La primera es que Hegel es un gran heredero de una tradición filosófica, conceptual, histórica, ¿no es cierto? Que posteriormente recogen estos filósofos, pues así llamados posmodernos. Entonces, el mismo Habermas ha dicho que Hegel es quien inaugura el problema de la modernidad, que es el problema de la libertad. Entonces, como si se volviera inevitable Hegel, pero también tiene ese problema de su inevitabilidad en el lenguaje mismo, como comentábamos al inicio de la entrevista, ¿no? Hegel no es precisamente el más sencillo de de todos los filósofos, y eso tanto sus críticos como sus defensores lo saben, ¿no? Pero lo cierto, en la segunda parte que podemos afirmar, es que tiene toda una estructura conceptual. Hegel plantea todo un movimiento de conceptos. Tú has señalado los más esenciales, ¿no? Señalabas el concepto de espíritu, de universalidad, de negatividad, incluso de ética, ¿no? Eh, y podemos pensar que a propósito del reconocimiento que estamos aquí tocándolo, que estos conceptos en Hegel no son precisamente conceptos al estilo tradicional de la lógica, es decir, no son definiciones, no son resultado de etimologías, no son resultados incluso históricos, no son absolutos, ¿no? No son conceptos que se queden fijos, sino Hegel tiene un modo de trabajo donde cada concepto es una aparición, donde cada concepto es resultado de un momento anterior y ese nuevo concepto ya incluye sintetizado, negado, superado el momento previo. Creo que esa es la lógica, en un sentido estructural de la dialéctica, un movimiento de superación que se va reflejando en los conceptos, pensaría yo, Ricardo. Justo ese movimiento de superación que mencionas, Eric, me parece que es también un punto central en Hegel, se convierte en un ángulo conflictivo, ¿no? Y pareciera que es justo esa parte conflictiva lo que hace avanzar al concepto. ¿Dirías también en ese sentido, Eric, o podríamos encontrar relacionado quizá, no sé si como concepto, pero sí un proceso de identidad? Es verdad, sí, al final de cuentas, cada nuevo concepto tiene un grado de reconocimiento, tiene un grado donde el pensamiento se siente, o se sabe, mejor dicho, ¿no? El pensamiento se sabe en identidad con su realidad, pero esa identidad que alcanza, pues se demuestra como una identidad pasajera,
como una identidad que próximamente o que está inevitablemente metida en un proceso de cambio, ¿no? Lo decías muy bien hace un momento, el progreso de uno de estos conceptos es dialéctico, es conflictivo. Es decir, lo que mueve a la dialéctica hegeliana es un proceso de contradicciones, es un proceso de enfrentamientos, es un proceso de desacuerdos, pero no se queda, aquí creo yo que está lo valioso de Hegel, que no se queda inscrito en ese desacuerdo, sino que ese desacuerdo se alcanza a unificar en uno de esos conceptos, ¿no? Entonces, efectivamente, la dialéctica hegeliana es un proceso internamente contradictorio, pero que en su resultado trata de alcanzar una identidad, trata de alcanzar un momento definitivo. Eh, Ustedes no lo saben, pero el maestro Eric acaba de tener una charla, bueno, también una ponencia muy, muy importante hace unos días y tuve el placer de estar ahí presente, escuchándolo. Y bueno, Hegel tiene mucho que ver con el derecho, ¿no? De hecho, es tu línea de trabajo. Y justo en ese proceso de dialéctica, eh, Eric, a mí me surgía una pregunta que ya no pude hacer yo en ese momento, pero la formulo aquí porque va con lo que yo quisiera también en la siguiente pregunta a la que quiero llegar. Y es que en ese Sí. momento se hablaba dentro de este proceso dialéctico, que los sujetos pueden llegar a un contrato, ¿no? Es decir, hay un reconocimiento en el otro, se pasa por un proceso histórico, ¿no? Para superar a veces esos conflictos que se van dando de manera inherente, puede haber un contrato que vendría a ser como el resultado, ¿no? Pero parece que también ahí se da un proceso no solo, sí contradictorio, pero también tiene por ahí un elemento dentro que vendría a ser la violación del contrato, ¿no? O sea, yo a lo que quiero llegar es esta violación del contrato tiene un carácter pareciera no malo, sino quizá pensando en Heidegger, ¿no? Con esta idea de la muerte que tiene, etcétera. O sea, lo que yo quiero llegar, Eric, es esa violación del contrato o dentro de ese proceso dialéctico en el que nos vamos moviendo, ese proceso parece que, y lo voy a decir así, negativo, es la negatividad de Hegel, o sea, ahí entra la negatividad de Hegel, o cómo entendemos ese proceso de la negatividad en Hegel, que sí que es importante incluso para esta otra postura que sea, ¿no? Sea el contrato, violación del contrato. Muy bien. Yo lo diría de la siguiente manera, que esta violación del contrato efectivamente es una manifestación de la negatividad, efectivamente. Es decir, la negatividad es, quizá para compañeros que más tarde puedan ver este video, la negatividad en Hegel no tiene ese sentido tradicional de decir lo negativo, lo malo, ¿no es cierto? Sino la negatividad tiene un sentido de de la puesta, de la manifestación particular de la totalidad, ¿no? La negatividad es el momento en que se hace presente de modo particular el absoluto. Son los modos a través del cual la unidad se empieza a desplegar y se empieza a hacer manifiesta, ¿cierto? Entonces, efectivamente, en el sentido de la filosofía del derecho, la violación del contrato es un nuevo momento de la negatividad. Es un momento donde aparentemente el contrato había hecho una unidad entre las diferentes particularidades, pero las particularidades, por ser en sí mismas libres, ven la posibilidad de violar el contrato, ya que no hay nada en el contrato que las pueda sujetar. Entonces cada una de ellas se sabe libre y en el contrato solamente ve lo otro de sí misma y aquello otro que simplemente no la define, no la sujeta, no tiene un poder coercitivo sobre ella y entonces ve la posibilidad de hacer esta violación del contrato. Entonces, efectivamente, hay una negación. Ahora tiene que venir una segunda negación, ¿no? Para decir que la negación es un acto continuo. Ahora tiene que venir una segunda negación, que es la negación del derecho y negar su acto negado, ¿no es cierto? La negación de la negación, la restitución del derecho. En ese sentido,
como decíamos hace un momento, creo que sí hay un movimiento hacia la identidad en Hegel, ¿no? Si hay un momento de alcanzar una identidad entre lo que existe fuera y lo que el pensamiento es. Esa unidad sería el concepto en Hegel. Ahora, entendido va en ese sentido, Eric, esta identidad que se intenta alcanzar en Hegel, lo que hay en Hegel, se habla particularmente de sujetos, ¿no? Porque hay una lectura, Hegel, yo lo diría así, sintomática, ¿no? O sea, después de Hegel, ¿y quién la introduce? Yo creo Jacques Lacan, ¿no? Empieza a leer a Hegel desde una lectura sintomática de los problemas que pueden venirse en el reconocimiento del otro, ¿no? Porque me parece que bajo esa línea Hegel está hablando de una identidad de sujeto y Lacan introduce una identidad del otro, ¿no? No el otro como sujeto, sino de un orden sociosimbólico. ¿Tú lo ves así o qué diferencias encuentras entre esa identidad que marca Hegel y el otro del que habla Jacques Lacan? Esta es una pregunta fuerte, ¿no? O sea, es una pregunta como de mucho, de mucho recorrido, pero ¿por dónde agarrarla? Quizá ese sería lo interesante, ¿no? ¿Por dónde podemos tomar esta idea del reconocimiento? En primer lugar, que, que tanto Lacan, que tanto Honneth, el mismo Zizek, ¿no es cierto? Badiou, entre otros han tomado el problema del reconocimiento de Hegel, ¿no? Directamente de Hegel, lo han tomado de la fenomenología del espíritu, ¿no? Y lo que comparten estas tres posturas, eh, pues es que esta idea del reconocimiento es aplicable al mundo contemporáneo, ¿no? Creo que tienen la virtud de darle un brinco a Hegel y decir, Hegel está presente, Hegel no es una filosofía muerta, Hegel está ahora, ¿no? En el caso de Axel Honneth que nos dice, hay un programa de la paz, hay un programa hacia la paz venido desde las Naciones Unidas y el asunto es cómo lo bajamos, cómo hacemos este programa de la paz. Y lo interesante aquí es cómo Honneth agarra y dice, está en Hegel en el problema del reconocimiento. Ya, por ejemplo, otros autores como Taylor, por ejemplo, habían dicho el problema de la identidad, el problema de la identidad de los canadienses, de toda esta multiplicidad que hay de canadienses y que no alcanzan la identidad nacional, se tiene que resolver en el asunto del reconocimiento puesto en la filosofía hegeliana, ¿no? Axel Honneth nos dice, no solamente abarca la identidad cultural, sino además se vive en un plano mucho más práctico, mucho más aterrizado, donde tenemos grupos marginados, grupos en situación desventajosa y cómo haremos para que el Estado los reconozca, ¿no? Y en el caso específico de Lacan, creo que es el personaje más más complejo, ¿no? Más eh, híjole, eh, ha tomado la filosofía hegeliana de un modo muy singular, ¿no? La ha alimentado de conceptos psicológicos y creo que es el personaje que nos dice la dialéctica hegeliana es un método científico completamente aplicable. O sea, es un sujeto que nos recuerda que el positivismo, el clásico positivismo francés, pierde de vista un mecanismo tan valioso como lo es el de la dialéctica. Es decir, la identidad no se alcanza bajo el cumplimiento de ciertos mecanismos. La identidad se alcanza a través de un conflicto con el otro. Es decir, la identidad necesita forzosamente de la presencia del otro, ¿no? Sería lo que pienso en torno a esa producción de todas estas derivaciones del reconocimiento hegeliano. A mí me parece muy importante lo que mencionas, Eric, porque justamente yo te escuchaba decir, ¿no? Que una de las cosas que busca Hegel es hablar también de una racionalidad, ¿no? Y que cuando habla incluso de la filosofía lo hace como a partir de una ciencia, ¿no? Es decir, Sí. con un método demostrativo, racional, y es una lectura
que está presente en Hegel, es decir, uno abre a Hegel y ahí está, o sea, lo menciona de manera explícita y pareciera que detractores, ¿no? Agarran otra lectura de Hegel, cortada, ¿no? Es decir, toman algunos elementos, eh, pero incluso esos elementos que toman como la ideología los viene a replantear Zizek desde esta postura demostrativa, ¿no? Entonces, Es verdad. bueno, te agradezco por haberlo mencionado, te agradezco sobre todo por puntualizar, ¿no? Esa parte de que Hegel, desde Hegel, ya hay una lectura ahí racional, ¿no? Y muy, muy importante a rescatar. Otra de las preguntas que yo quisiera hacerte, Eric, es, hablando de esa, regresando, ¿no? Hablando un poquito de esa negatividad y todavía ligándolo un poco con Lacan, eh, ¿qué diferencias podríamos encontrar entre esa negatividad y quizá el concepto de falta, ¿no? Que introduce Lacan, ¿no? Porque me parece que retoma cosas de la negatividad, pero no es la negatividad de la que nos está, o la que llegó a trabajar Hegel, ¿no? Sí, sí, también considero que la negatividad tiene una identidad muy, muy definida en Hegel, ¿no? Este, a mi juicio, no, creo no decirlo en un sentido demasiado particular, sino bajo una lectura objetiva, la negatividad es la parte práctica de la filosofía hegeliana, ¿no? Es ahí las complejidades que uno se enfrenta con Hegel porque sus conceptos son ciertamente extraños, ¿no? Entonces, la negatividad, cuando Hegel está ocupando el sentido de negatividad, quiere decir la diferenciación. Quiere decir la puesta en la existencia, ¿no? Eso es lo que entiende Hegel por la negatividad. La negatividad es el momento de la diferenciación. Ese es el momento donde la unidad abstracta, la unidad que solamente se queda en el pensamiento para dirigirlo hacia el plano de la libertad, cuando la voluntad solamente se sabe libre, ahí no es libre. Ahí estamos en el plano de la universalidad, ¿no? Ese es el plano de la absoluta abstracción. ¿Es una potencia infinita? Absolutamente lo es. Contiene todo, ¿no es cierto? Es una reflexión en sí misma e infinita. Sin embargo, es carente también de sí misma, ¿no? Ahí quizá podríamos encontrar la unidad con Lacan. Es carente, le falta sí misma, ¿no? Le falta poner lo otro, pero que no será un otro diferente, sino será un otro producido desde sí. De modo que ese otro es sí misma. Alcanzamos una identidad no a través de una purificación de nuestro propio pensamiento. Eso creo que es lo valioso en el sentido hegeliano, ¿no? No alcanzamos la identidad a través de un refinamiento abstracto, de pulir nuestros conceptos, ¿no? Alcanzamos una identidad en el cultivo de la razón, dice Hegel, ¿no? ¿Y qué es el cultivo de la razón? La producción de lo otro, la negatividad, la falta que le hace a la abstracción el reflejarse, y el reflejo solamente es posible en su propia negación, en saber que no es abstracta, sino que se pone como existencia material, que se pone como lo otro de sí misma, ¿no? Sí, a mí me parece sumamente relevante porque yo veo esa negatividad en la relectura que llega a hacer Hamza de Hegel a través de Marx, ¿no? Quizá yo no, porque tampoco he trabajado mucho a Hegel, pero encontré justo esto que mencionas, ¿no? Esta negatividad como puesta en existencia, como práctica, pareciera que como algo activo, por decirlo de alguna forma, hasta que leía a Hamza retomando a Hegel desde Marx. Quizá ahí la diferencia que introduce un poco Hamza con Marx es que esa negatividad se materializa, ¿no? Es decir, no sé si también se puede hablar de una materialidad en Hegel, ¿no? Eh, Porque Hamza lo traja desde una materialidad hacia el objeto, ¿no? O sea, pareciera que esa negatividad encarna en aquellas cosas que nosotros producimos y se queda dentro de esas cosas que producimos, ¿no? O Es sea, verdad, ¿cómo es lo ves verdad, sí. tú, Eric?
Yo, bueno, considero y consideramos en el grupo de estudios hegelianos, que dirige el doctor Sergio Pérez, que efectivamente Hegel no es precisamente el enemigo, no es precisamente la parte volteada de Marx, como se le ha querido llamar, ¿no? Como si Marx le hubiese dado la vuelta a Hegel, se comenta eh, eh, pues como popularmente, Sí, pero no, pensamos más bien que son simbióticas la relación Hegel-Marx. Es más, haciendo un pequeño paréntesis, en el caso de Zizek, Zizek es un personaje que parece que está más recargado en la posición hegeliana, ¿no? Porque Zizek nos dice en las tesis de Feuerbach, donde Marx afirma que los filósofos se han encargado de interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Es decir, Marx parece ya estar fastidiado de la reflexión e ir hacia un rumbo transformador. Zizek vuelve a decir, no, 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 parece que estamos transformando demasiado rápido el mundo. Parece que ahora hace falta volver a pensarlo, ¿no? Eso es ahí donde ya no estamos haciendo esa pausa. El pensamiento en este mundo global y acelerado, pues no encuentra un lugar donde podamos decir, funcional aparentemente, ¿no? Queremos que las cosas más bien sean útiles y la reflexión parece que no encuentra un lugar demasiado claro, ¿no? Y entonces creo que darle un buen lugar a la reflexión sería este vínculo Hegel-Marx, ¿no? Es decir, donde decimos, a ver, vamos a comprender que a propósito de la psique, que el pensamiento no es una cosa guardada en la cabeza humana, ¿no? El pensamiento, si nosotros queremos averiguar las condiciones del pensamiento, miremos las condiciones de la realidad, puesto que la realidad es completa producción del pensar. La realidad puede disgustarnos por muchas razones, sin embargo, son las condiciones de nuestra existencia, ¿no? Eso es, digamos, a lo que Hegel llama realidad, quizá no materialidad, pero sí realidad, ¿no? Y lo que Hegel dice es, ahora lo que falta es conducir a esa realidad hacia la realidad efectiva, ¿no? Ya es real, ya tenemos muchas formas de existencias, ya tenemos autos, ¿no? Ahora falta que el auto alcance su verdad efectiva, su realidad efectiva, ¿no? Ahora falta que cumpla con las condiciones que esperamos para la dignidad humana. Y creo que en ese sentido está lo valioso del pensamiento hegeliano, un pensamiento que nos está diciendo, la racionalidad la alcanzaremos sí o sí. ¿Es fácil alcanzarla? No. Tenemos que echar a andar el proyecto de la negatividad, ¿no? El enfrentamiento con la existencia. Pensaría yo, Ricardo. te agradezco mucho.